La semana pasada, lo que fue, digamos que una de las noticias más interesantes, o que quizá dejó más de qué hablar en la prensa internacional, fue la relacionada a el discurso de Javier Milei en la sede del Foro Económico Mundial en Davos. Por supuesto que la gran mayoría de la gente consideró que Milei había hecho lo que se esperaba de él, es decir, un espectáculo digno de sus tiempos de influencer, donde aprovecha una tribuna para fustigar a lo que él considera los enemigos de su proyecto: el socialismo, la izquierda, el estatismo, el colectivismo, el corporativismo. Sin embargo, en todo el planteamiento que hace, se podrían revisar algunas cosas en el trasfondo, como por ejemplo la ausencia de comprensión del tamaño del enemigo que tiene. Número 2, la necesidad de entender que si no resuelve lo de Argentina, de nada le van a valer los discursos que pueda dar en Davos, Suiza o en cualquier parte del mundo. Y número 3, que pareciera que se sigue, Javier Milei para hacer la construcción de sus discursos, se sigue basando en lo que establece su propia doctrina y no tiene todavía suficiente fuelle político ni experiencia de gobierno para plantear que hay que hacer tales y tales cosas, porque eso lo hemos hecho en Argentina y nos ha dado buen resultado. ¿Es Javier Milei en este momento una gran interrogante o una promesa que todavía no se cumple? Sin embargo, sigue causando llamados de atención. Y por el otro lado está el tema de Daniel Noboa en el Ecuador, que parece ser que está llamado a convertirse en una figura que le pelee, al menos a nivel mediático, la presencia a Nayib Bukele como el hombre de la mano dura, entendiéndose que la explosión de criminalidad que ha tenido el Ecuador en las últimas semanas le ha presentado a Daniel Noboa la oportunidad de darse con todo en cuanto al combate al narcotráfico, el combate a las mafias criminales y obviamente el combate al correísmo, que es el valedor ideológico de todas esas bandas armadas que se han desatado en el Ecuador. Milei y Noboa, Noboa y Milei, dos nuevos rostros en Hispanoamérica. De eso vamos a hablar en esta ñapa de hoy, en Fuera de Orden, domingo 21 de enero del año 2024, con el regreso de Neomar Hernández después de su reposo por dengue. Viene con las plaquetas arriba, así que vamos a escuchar a continuación. Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque para quien no se ha dado cuenta, lo que queda hoy en día en el mundo es una pandilla de delincuentes que, bueno, oye, que ni votándolo se acaban. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma. Para nosotros es un verdadero honor y un privilegio saber que contamos con vuestra audiencia, y además es un honor inmenso el saber que hay una buena comunidad de personas dispuestas a apoyar la realización de este programa con sus suscripciones en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu suscripción mensual la que nos permite sustentar económicamente este programa y todos los contenidos de este canal. Este canal también tiene una página en Facebook que también permite el debate, el compartir estos contenidos y por supuesto la comunicación directa con este servidor. Hágale el favor al crecimiento de nuestra página. Daniel Lara Farías en Facebook, en nuestra página, dele me gusta y allí estamos comunicados también. No se olvide de suscribirse a este canal, activar las notificaciones para saber cuándo estamos en vivo y cuándo estamos transmitiendo. Por supuesto, también sus likes, su me gusta a este video nos ayuda muchísimo más de lo que usted cree y de paso es gratis. Como todos los días les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándole para que no se nos olvide: la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los vas a ver salir y te van a robar desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros.
Y seguimos. Esta semana hemos visto una situación que de alguna manera permite ver hasta dónde puede entrarse en el análisis de una región sin hablar de cosas trágicas. Si nosotros echamos el tiempo atrás, 100 años, vamos a hablar de hace 100 años. Si nosotros echamos el tiempo atrás, ¿de qué se hablaba en Hispanoamérica en 1924? En 1924, ¿qué había en Hispanoamérica? Dictaduras, revueltas, fenómenos económicos graves posteriores a la Primera Guerra Mundial. Estábamos encaminados en una situación gravísima que iba a explotar en la famosa crisis del año 29. Veníamos de la Primera Guerra Mundial con todos los efectos que eso causó en el mundo. Las grandes olas migratorias, producto precisamente de la reordenación que quedó en el mundo, producto de la caída de los imperios que perdieron la Primera Guerra Mundial. Una situación donde el común o la preocupación fundamental de la intelectualidad de la época estaba orientada hacia lo que vendría en el futuro, con un futuro que muchos querían verlo como algo bonito y otros sinceramente lo que querían era bajarse del mundo, entendiendo que lo que podría venir iba a ser peor. En el año 1924, ¿en qué estábamos? Estábamos en el periodo de entreguerras. Estábamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, caminando hacia la gran crisis del año 29, el crash económico del 29, y caminando hacia lo que ocurriría a partir del año 1939 con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1824, ¿dónde estábamos? Hace 200 años. En 1824 la región estaba despertándose en medio de las promamentazones que había en toda la zona por el tema de las guerras de independencia, que estaban en pleno fervor, que todavía no habían sido selladas por completo y todavía se peleaban en medio de nubarrones de pólvora. Estamos hablando de que si avanzamos de 100 años en 100 años, pareciera que en Hispanoamérica no hay manera alguna de hablar de grandes periodos de paz, de crecimiento y de progreso que duren un siglo entero. Prácticamente perdimos el siglo XX. Prácticamente pasamos todo el siglo XIX en guerras, en independencia, en montoneras, en tiroteos, en francachelas. En el siglo XX nos despertamos con las deudas adquiridas por las guerras de independencia. Explotó eso a finales del siglo XX y lo que hemos tenido en el siglo XXI ha sido la emergencia de gobiernos dictatoriales de nuevo cuño, en clamores por tomar la senda de las libertades como casi un tema común en la gran mayoría de los países de la región, y la eterna discusión entre los regímenes de fuerza y los regímenes democráticos ha alcanzado nuevos decibeles cuando el socialismo del siglo XXI, que no por nada tiene el nombre que tiene, se ha convertido prácticamente en tendencia. Neomar Hernández, en medio de esa situación, nosotros tenemos a tres figuras en este momento en la región. La figura de Javier Milei, que se presenta como el líder o que pretende ser el líder del clamor en contra de no solamente de la izquierda, del socialismo, sino además de eso, del colectivismo, del estatismo y del corporativismo. Lo que lo pone enfrente y en contra de movimientos como los socialdemócratas, movimientos como el peronismo, movimientos o en contra de todos los partidos mexicanos. Es decir, prácticamente el señor no ve aliados por ninguna parte que no sean de su propia tendencia. Luego tienes a un hombre como Bukele, quien se está planteando como la mano dura requerida para poner orden en sociedades atrapadas por la criminalidad. Y en tercer lugar tenemos a un joven, muy joven, Daniel Noboa, quien no solamente que originalmente se presentaba como un modernizador, era la imagen que tenía, como la cosa moderna, como que vengan ahora los jóvenes, jóvenes que se han formado, la nueva generación, que vienen de las empresas, que vienen con una mentalidad de avanzada, distinta, que crecen en las redes sociales, que le llegan a los jóvenes, pero se encuentra con una situación en la que tiene que sacar chaleco antibalas y arremangarse frente a una situación criminal.
vamos a vivir ya el primer cuarto de siglo XXI y mira dónde estamos. ¿Tú cómo tú te sientes optimista frente a todas estas cosas con Milei, con Bukele, con Daniel Noboa? ¿O la cosa no está tan bonita para ti? La palabra optimismo es buena porque por alguna extraña razón yo te diría que estos tres personajes le llevan a uno a ser optimista. ¿Por qué? Porque plantean cosas interesantes. Yo no sé si nuevas, pero por lo menos plantean cosas que están siendo en el actual momento rompedoras. Te voy a hacer un poquito mi resumen de cada uno de estos tres, ¿no? Milei. La palabra perfecta para describir a Milei es lo que tú has dicho ahorita, en el sentido de que parece que los enemigos de Milei están en todas partes. Y te diría yo que el discurso que ha dado en Davos deja entrever que queriéndolo o no, Javier Milei, como pasa un poco con Bukele, de quien ya te voy a hablar, queriéndolo o no, Milei asoma un liderazgo que tiene connotaciones mundiales. Independientemente de lo que pase en Argentina, la apuesta de Milei va a pasar por una transformación que puede o no fructificar en algo positivo en Argentina, pero que va a tener implicaciones mundiales en tanto y cuanto modelo a seguir. Hay gente que va a beber de la experiencia de Milei. Y la experiencia de Milei o el planteamiento de Milei, ¿cuál es? Bueno, tú lo acabas de resumir. Milei está enfrentado prácticamente con medio mundo ideológico del que existe al día de hoy en este planeta. Porque no es solo, la gente piensa que Milei se ha enfrentado al comunismo, al socialismo real, a la socialdemocracia, no es solo por el lado de la izquierda. Milei, con sus planteamientos, que es un poco lo que le está pasando a una derecha que está cobrando mucho auge en Europa, Milei se está enfrentando también a otro tipo de derecha, lo cual es paradójico, porque la derecha que está adversando Milei, o la pseudo derecha que está adversando Milei, en teoría es la que adquiere el rótulo que él está tratando de poner en marcha en Argentina, que es el de liberal. Milei, liberal libertario al final de cuentas, es más amigo al día de hoy, y creo que esto tiene que ver con las formas de hacer política y con el nivel de decisión, el nivel de convencimiento al que han llegado, de personajes como Donald Trump, Santiago Abascal en España, Giorgia Meloni, con quien se va a reunir en Italia, que con un Núñez Feijóo en la propia España, que con un Joe Biden en los Estados Unidos, que con un Guillermo Lasso en Ecuador, que con decirte, no sé, con cualquiera de estos personajes que se venden como una derecha más moderada, más tibia, ¿no? Y además, Milei está enfrentado, eso es lo que acaba de denotar su aparición en Davos y sobre todo ese discurso, cuya primera parte te digo que fue muy fastidiosa porque fue muy economicista. Parecía una especie de bloque de un profesor de economía dando clase en una universidad. Y hasta para quienes entendemos un poquito la economía, esto es tedioso. Fue tedioso en alguna medida, pero que en la segunda parte despliega el arsenal más importante, que es señalar dónde están los enemigos. Y en esos enemigos de una supuesta, presunta, sospechosa derecha, está lo que Milei ha catalogado también como los globalistas, que es el gobierno del mundo, son las corporaciones, son los CEO de los organismos internacionales que, como reclama la derecha soberanista europea, nadie los ha elegido para estar en esos puestos y para estar gobernando países. Y que eso genera al día de hoy unos resquemores bien interesantes dentro de países que dicen, bueno, queremos tener autonomía, queremos decidir nosotros mismos nuestro destino, y que nos saquen la bendita agenda esta que tienen, pues, de feminismos radicales, agendas de género, todo lo demás, sobre lo que Milei también se va. Entonces, Milei prácticamente ha definido sus enemigos, y sus enemigos son el 70% del mundo al día de hoy. Le queda un 30% donde yo creo que, bueno, es muy bien apreciado en este momento y donde creo que sus acciones están al alza. Bukele ha traído a consideración esto que tú traías o que comentabas, que eran viejos problemas de la región, el problema del orden. Bukele se ha quitado todas las consideraciones de en medio para poner el orden en primer orden de prioridades. Y esto tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. En primer lugar, lo positivo es que reconoce que hay un problema con la inseguridad. Lo segundo es que en medio de la resolución del problema, que es donde caen los detractores de Bukele también, está el tema de hasta dónde hay espacio para la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, y hasta dónde no lo hay, y lo que importa es la mano dura,
O sea, el tema de la mano dura otra vez en América hispana, que es una vieja discusión que viene de, yo diría, de más de un siglo atrás, ¿no? O sea, ese es el problema de estos pueblos levantados de este lado del mundo, tan lejos de Dios, ¿no? O sea, eso es un poco el razonamiento, ¿no? Entonces, en Bukele hay, queriéndolo o no, fíjate tú, lo mismo que nosotros predecíamos hace 3 meses, se está vendiendo un modelo que en un país tan pequeño como El Salvador uno pensaría que va a tener repercusiones mundiales y las está teniendo. El modelo Bukele ya es un modelo en discusión al día de hoy, lo cual nos trae al tercer personaje que tú acabas de traer a colación, que por cierto no decía esto en su campaña. Un personaje que va a ser presidente apenas por un año, porque va a completar el periodo de Lazo, accidentadísimo. Lazo, por cierto, otro de los soldados caídos en medio de las jornadas donde cayeron muchos soldados de la derecha bien portada, de la derecha suavecita, que no pudo completar el gobierno, y donde Daniel Noboa en Ecuador, fíjate en lo que anda, Daniel Noboa le ha estallado pues, la crisis que ya tenía Lazo, pero entonces Daniel Noboa sale y de hecho alardea de eso y construye 2 prisiones que dice, no, tranquilo, porque las que lo están haciendo las prisiones son los mismos que están haciendo las prisiones en El Salvador, lo que le hicieron las cárceles a Bukele. Lo cual hace que esto de que Bukele sea un referente, es el que está mirando mucha gente, sea cierto, es lo que te estoy diciendo. Más con un Noboa que no había vendido eso en la campaña. Noboa había llegado por lo que tú dices. Noboa simplemente había llegado por lo que llegaron muchos políticos en Venezuela a ciertos manejos de poder hace unos 10, 15 años, que era con el cuentico de que, bueno, que eran lo nuevo, que eran nuevos partidos, nueva política, nuevos líderes. O sea, eso es todo lo que llevó a Daniel Noboa a la presidencia. No hay mayores consideraciones ideológicas. De hecho, Noboa pareciera más un personaje indefinido desde el punto de vista ideológico que otra cosa, ¿no? Pero le va a tocar esta responsabilidad de, siendo un personaje joven, como lo es Bukele también, que no presume tanto de esto, pero que también lo es, ser el que resuelva o no el tema de la crisis de seguridad en Ecuador, que es gigante. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes. Precisamente en la carta cifrada de hoy viernes hablamos de esta situación que se está viviendo en España. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes. Es un análisis exclusivo exclusivo para suscriptores del plan Full en mi cuenta en Patreon, donde ponemos sobre la mesa los eventos que ocurren y el abordaje que hacemos en función de los elementos que tenemos en nuestra mesa de trabajo. Gracias a todos los que se suscriben a nuestra cuenta en Patreon y entrando al plan Full, suscribiéndose al plan Full mensual, pueden tener acceso a 2 análisis exclusivos para suscriptores del plan Full a la semana, uno los lunes y uno los viernes. La carta cifrada de los lunes, la carta cifrada de los viernes, contenido exclusivo para suscriptores de nuestro plan Full. Bueno, usted quiere ir a Escocia, tiene que sacar visa. Bueno, tiene primero que revisar. Si usted es europeo, con pasaporte europeo, no necesita sacar visa para ir a Escocia, para ir al territorio del Reino Unido. Pero si usted no es europeo, revise si su nacionalidad le permite viajar con o sin visa. Yo, por ser venezolano, requiero, y no tener pasaporte europeo, requiero tener una visa. Y yo fui a mi consulado, me saqué mi visa, mi cosa, me dieron mi visa por 6 meses y ahí tengo la visa lista para irme en cualquier momento y llegar a Escocia. Estoy a punto de llegar por sorpresa porque mi querido amigo Juan Carlos de Hablemos de Escocia en castellano se la pasa mamándome gallo. Dice, ay, no has venido, tal. Voy a llegar un día, lo voy a llamar desde el aeropuerto. Juan Carlos, estoy en el aeropuerto de Edimburgo. Venme a buscar. Venme a buscar. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a la bella tierra escocesa para conocer las maravillas de ese precioso lugar, pero conocerlo en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Todas las maravillas de Escocia, pero en tu idioma. La vida es el mismo infierno. Si lo sabremos nosotros, ¿verdad? Los venezolanos. Carelis Bustos lo sabe. La vida es el mismo infierno, es el relato que Carelis Bustos nos ayuda a escribir. Hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué estás promocionando tantos libros? Bueno, ¿esto es un programa informativo o es un programa sobre los libros? Vaya a leer, vaya a leer. Este es un programa donde estamos haciendo llamados de conciencia. La mejor forma de cambiar la conciencia colectiva es leyendo más y escuchando menos estupideces. Dios mío, Dios mío. Menos TikTok y más lectura. Carelis Bustos es una de las personas que nos está ayudando a esto y yo estoy orgulloso de promover la lectura y orgulloso de promover a autores jóvenes y nuevos que están dejando cosas como la que ha dejado Carelis Bustos en su libro La vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y recuerda que si estás en los Estados Unidos tienes que tener perfectamente claro lo que ya todo el mundo sabe. Tienes que tener una póliza de seguro. Pero lo que dice tu asesor Gustavo es que no basta con tener una póliza de seguro. No basta con comprarla. Es que la mejor fue la que compraste ayer.
La segunda mejor es la que compras hoy. Mañana, amigo, puede ser demasiado tarde. En tal sentido, es necesario también saber aproximarse y estar perfectamente claros que la mejor póliza no se compra en función del precio, sino en función de la cobertura, y tu asesor Gustavo se encarga de eso. ¿Ya compraste tu póliza? Consúltala con tu asesor Gustavo y él te va a decir si puedes mejorarla, y estoy seguro que él la podrá mejorar. Tu asesor Gustavo es tu asesor de seguros en todo el territorio de los Estados Unidos. Bueno, mira, estamos en España, ¿verdad? Usted quiere emigrar con orden. Usted quiere respetar la ley. Lo primero que usted tiene que hacer cuando decide emigrar a un país es cumplir la ley, a donde fueres, a lo que vieres. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España, para que en España estés con todas las de la ley. No vayas a otro país a alterar el orden público ni a violar sus leyes. Intenta hacer tu proceso migratorio de la mejor forma posible, y para ello consigue la asesoría directa del mejor bufete en materia de extranjería en España. Hispanidad Abogados y Asesores. En España, con todas las de la ley. Pero a ti no te parece. Fíjate, para cerrarte la idea, porque hablé mucho, pero para cerrarte la idea. ¿Por qué soy optimista? Porque estos tres no son chavistas. Bueno, ya eso es bastante. Eso es, para mí es ganancia. Y porque frente a estos tres, si tú opones personajes como Petro, Lula y el propio Maduro, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que no les veo nada. O sea, yo no veo nada que ofrezca al mundo Lula al día de hoy, que fue en su momento un tipo tan imitado que el candidato de la oposición venezolana, que era Enrique Capriles, quería ser como él, le metió cuento a media Europa, al punto de que el Partido Popular en España no lo veía mal. Petro, idéntico, con el viejo cuento del guerrillero redimido. Las acciones de Petro están tan a la baja que Petro creo que está bordeando el 20% de popularidad en Colombia. Y bueno, de Maduro, ¿qué te puedo decir? Maduro es lo antiguo. Maduro ya es, a efectos, si nos ponemos franceses nosotros, en América, Maduro ya es el ancien régime. O sea, Maduro es como lo que ya no... Maduro es tan de modé, tan pasado, que ya no habla nada. O sea, ya no hay como pensar en un Maduro que sea algo prospectivo hacia el futuro. Entonces, a mí me da una gran sensación de frescura estos tres personajes, sobre los que obviamente yo tengo mi mayor favoritismo por el caso de Milei, ¿no? Que ojalá le salga, pero no sé si le va a salir. Pero yo creo que los tres son más frescos que lo que tenemos del otro lado. Claro, yo creo que si algo se puede sacar en conclusión de todo lo que hay, ¿no? en el escenario actual, es que luce, o sea, yo creo que el brillo que está teniendo, por lo menos a nivel mediático, para bien y para mal, un Milei, un Bukele y en menor medida un Daniel Noboa, está en el hecho de que generan una polarización, donde dicha polarización además genera una especie de efecto contagio. ¿En qué sentido? En el sentido de que el que no es argentino, cuando hace una revisión de lo que ocurre en su país, se atreve a decir: aquí necesitamos un Milei. O se atreve a decir: ojalá aquí no se aparezca un Milei. El que no es salvadoreño, en momentos de explosión de la criminalidad, yo que reviso mucho la prensa de la región, me doy cuenta cómo en República Dominicana hay gente pidiendo que surja un Bukele. De cómo en el Perú hay gente pidiendo que se haga lo que hizo Bukele. De cómo en Ecuador se está pidiendo que haga lo que hizo Bukele, y cómo en Chile están pidiendo que aquí hace falta un Bukele. Es decir, si Bukele es bueno, si Bukele es malo, si Bukele está atinado, si Bukele está desatinado, si Bukele es positivo o es negativo, ya el efecto se causó. En el imaginario colectivo, en el imaginario pop cultural hispano, se tiene a Bukele como la figura del nuevo hombre fuerte, que además es joven y que habla un lenguaje que le llega a las nuevas generaciones, a las cuales lo que se le ha dado desde la política en los últimos años ha sido socialismo. Cuando tú planteas además a un Milei, que es una figura que vive, que le gusta y que se desarrolla dentro de la polémica, sobre todo de la polémica que se da dentro del universo de las redes sociales, te das cuenta también de que hay
un vacío entre los contendores. ¿Qué es lo que convierte a Bukele y a Milei? Todavía Daniel Noboa está en otra, todavía no ha llegado allí. Pero ¿qué es lo que convierte a Bukele y a Milei en fenómenos? En que no tienen contendores en su mismo plano. Es decir, cuando tú veías a Chávez haciendo lo que hacía, Chávez tenía enfrente a un Uribe que tenía... O sea, ¿qué te pasa? O sea, Uribe fue referencia del combate a la fuerza guerrillera y de poner orden en el asunto y tal, y en una especie de caudillo del otro lado. El único de su época, porque cuando Chávez tenía de contendor Uribe, no había 2 o 3 Uribe. Era Uribe contra las fuerzas chavistas completas de la región, Daniel. Así es. Era el único referente, un referente muy moderado, pero que generó alguna simpatía. Pero no había 2 o 3, como te digo. Era muy dispareja la lucha y yo te diría que fue el último gran referente hispano de algo contrario al chavismo en la región. Yo esto no lo había visto. Yo no había visto el surgimiento de varias figuras al mismo tiempo, tan sui generis, que se salgan de lo que pudo ser la ilusión de un Macri, un Piñera, un propio Lazo. O sea, que sí parece que tienen los galones puestos como para generar por alguna razón un despertar dentro del sentimiento popular que piensan, mira, el reflejo más fehaciente, esto que te estoy diciendo, es de que como tú dices, en los países, en distintos países, la República Dominicana, que está tan lejos de Argentina, se esté hablando de, bueno, al día de hoy, se está generando el debate que nosotros anticipamos, que es, ¿qué nos conviene más? ¿Un Bukele o un Milei? O sea, se está generando ya una especie de idea de copiar. Pero lo más interesante no es solamente eso, es que nadie dice hoy en Hispanoamérica aquí necesitamos un Maduro. Porque ya ya Maduro no es una referencia. También, ¿no? Además de eso, ya se diluyó en el tiempo. Ya Chávez desapareció del escenario. Eso es una realidad. Ya nadie dice, ojalá que tuviera... Bueno, habrá quien añore una cosa, una idea de lo que fue Chávez en función de algo que se imagina. Pero ya el chavismo dejó de ser una referencia, como si lo fue en su momento. Entonces, oye, viene Chávez y eso era una... Y cuando Chávez llegaba a un país, eso no era, aquí necesitamos un Chávez y una cosa así tal cual. Y eso se creó como una cuestión, como una figura de representación de lo popular. Y empezaron a surgir cuestiones parecidas. En el caso de Lula... También había una especie, Lula era una especie de Chávez sin uniforme, de Chávez obrero, de un tipo que venía de las luchas de la izquierda, de las viejas izquierdas, pero que comprendía que había que hacer determinadas cosas y que además de eso también intentó utilizar, y de hecho en eso está, las herramientas electorales para permanecer en el poder durante muchísimo tiempo, quedándose como un líder de su país, etcétera, etcétera, cosa en la que de alguna manera anda. Pero hoy Lula no es imitado por nadie. Hoy nadie dice en el mundo a qué hace falta un Lula. Hoy nadie dice en el mundo a qué hace falta un Maduro. Hoy lo que se está hablando en el mundo hispano es a que necesitamos un Bukele, a que necesitamos un Milei, a que necesitamos o sea, una figura como esa. Pero es que lo que surge de nuevo en el universo de las izquierdas tampoco es reivindicado, porque nadie está diciendo en ninguna parte que necesitamos un Boric, aquí necesitamos un López Obrador o aquí necesitamos un Petro. Todo lo contrario, los tipos se han convertido. ¿A ti no te parece que hay un agotamiento de la izquierda que en este momento no tiene a quién ponerle enfrente a Milei? Yo creo que ese es el gran asunto, que la izquierda no tiene a quién ponerle enfrente a Milei. El problema es que, mira, la política es, yo decía, bueno, nada, la política es real, o sea, es tener recursos económicos para poder imponer poder, porque la política es la imposición del poder de uno sobre otro, eso es la política, básicamente. Que tú lo hagas por métodos democráticos es una cosa, que lo hagas por métodos autocráticos es otra. Yo digo, pero para mí es el tema del poder, ¿no? Como decía Weber. Pero en la política hay otro componente que si tú te manejas desde el punto de vista democrático o semidemocrático, tú necesitas ganar almas, ganar corazones, ganar voluntades. O sea, necesitas enamorar. Y ese enamoramiento viene a través del campo de las ideas, que quienes los expresan son los referentes. Es decir, como quién quiero ser yo, a qué me quiero parecer, por qué me quiero parecer a este, porque me agrada, porque me genera empatía, porque es carismático, lo que sea, lo que sea. Pero tienes que enamorar. Y esa capacidad de enamorar, como tú bien has dicho, de la izquierda, o al día de hoy está bien limitada o es inexistente. Porque hagamos el arqueo. López Obrador,
Boric, que fue como nosotros lo definimos en algún momento como esa izquierda herbívora New Age, pop, simpaticona, medio tarada incluso, entonces es simpática porque, ay, da cosita porque es medio tarado el muchacho. Petro, todo el aura del guerrillero reconvertido, civilizado, le cortaron las uñas, le limaron los colmillos, eso no fructificó. Petro tiene un gobierno desastroso, además basado en escándalos, donde todo el día sale algo nuevo desde el financiamiento de la campaña hasta las estupideces que hace la vicepresidenta, ¿no? Que se montó en toda esa oleada woke y vaina de que ella era negra, venía de una zona rural y todo este cuento, para decir que ella iba a ser buena. Ha sido caótica y ha sido caótico Petro, como ha sido caótico todo el ejecutivo de Petro, los escándalos en los que se ha metido, todo eso. Bueno, nadie está hablando de Petro al día de hoy. ¿Quién te mencionaba? López Obrador. López Obrador ha creado un modelo burocrático en México, donde más o menos, ¿qué es lo que ha hecho López Obrador? Procurarse su propio PRI, una maquinaria para gobernar eternamente. Eso es lo que va a pasar en México. López Obrador es una cosa insoportable desde el punto de vista del discurso. Nadie quiere copiar a López Obrador. López Obrador duerme a las culebras. O sea, López Obrador no tiene ninguna capacidad de enamorar. Lula está en un papel absolutamente discreto, teniendo la capacidad que tiene siendo jefe de Estado de Brasil, que es una potencia en la región. Pero yo necesito, Lula luce agotado. Pero yo necesito, pero permíteme. Maduro es una vergüenza igual que Daniel Ortega. Pero fíjate que hay algo importante aquí que te tengo que interrumpir. Olivia Sifontes ha escrito en su libro Destrucción de un País 2 tomos, documentando todo lo que hizo el chavismo con Venezuela en estos 25 años, para quien se le olvidó, para quien necesita recordarlo, para quien necesita volver a entender por qué razón estamos en contra de esta desgracia. Olivia Sifontes en su libro Destrucción de un País nos ayuda a entender de nuevo todo lo que son nuestras razones para combatir al chavismo. Destrucción de un País 1 y 2 de Olivia Sifontes, a la venta a nivel mundial en Amazon. Pero también para conocer las cosas bellas de Venezuela, tenemos la necesidad de hacer la lectura de esta maravilla. Lo que me dio la luna de Saida Belén Martínez. Hoy Saida Belén me escribió por allí. Saludos, Saida Belén. Un gran abrazo. Lo que me dio la luna narra las cosas bellas de Venezuela, porque para nosotros saber qué fue lo que hizo el chavismo, tenemos que saber qué fue lo que el chavismo destruyó. Y el chavismo destruyó a un país hermoso llamado Venezuela. El que se atreva a decir que Venezuela no es un país hermoso es porque no lo conoce. No lo conoce. ¿Tú quieres saber cuál es la hermosura de Venezuela? Yo te invito a leer Lo que me dio la luna. Una historia llena de fantasías que son realidad porque la vida es así, mágica y sorprendente. Lo que me dio la luna de Saida Belén Martínez, a la venta a nivel mundial en Amazon. Hay que leer más. Hay que leer más. Aquí estamos promoviendo la lectura. No, que bueno, ¿y tu programa es de información o es de lectura? El programa es de ideas. El combate es por las ideas. Y para combatir con la idea hay que leer más. Por eso también estamos promoviendo a todos estos autores venezolanos que están dejando sus obras y están dejando el tema de la escritura que nos permite librar la batalla, porque aquí está Santiago Domar, otro combatiente por las letras. El que combate a través de la letra no pierde jamás. Santiago Domar ha escrito Las Puertas, donde está también haciendo un relato importante, porque de eso se trata la batalla cultural, de combatir a través de utilizar las herramientas a la mano. Santiago Domar es un buen narrador y como buen narrador ha construido una historia de ficción donde con personajes ficticios nos permite también entrar en el universo del horror que se está viviendo en Venezuela. Las Puertas de Santiago Domar, una extraordinaria novela donde se muestra hasta dónde son capaces de llegar los que hacen el mal en nuestro país. Las Puertas de Santiago Domar, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y yo te digo que tú dijiste el 31 de diciembre que en el 2024 sí rebajaba. Ya compraste el libro de Julio Ramón. 50 kilos después. La obesidad explicada por un experto, un ex obeso, es una buena manera de hacer lo propio. Es decir, te cumplí con la promesa que hiciste el 31 de diciembre, donde decías que ibas en el 2024 si vas a perder peso. Es imposible salir del sobrepeso y de la obesidad, que te lo digo yo que pasé por eso, ¿ok? Es imposible salir del sobrepeso y de la obesidad si no se comprende por qué somos gordos, por qué estamos obesos, por qué tenemos sobrepeso. Eso, la comprensión de eso, lo ayuda
a entender Julio Ramón Pérez en su libro 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso. ¿Tienes problemas para cumplir esa promesa de usar el 2024 para rebajar? Bueno, doble combate pues. 2024, año para leer más y para perder más peso. Aquí tienes. Con este matas los dos. 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y Somavilla. Un momento de solaz. La gente de Somavilla me ha dicho que sería una buena idea que hagamos una feria del libro venezolano. Oye, qué buena idea, me gusta. ¿Qué tal si hacemos una feria del libro venezolano allí en Cantabria y nos alojamos en Somavilla y nos abrazamos todos en la barra de Somavilla y brindamos por las puertas de Santiago Don Mar, por lo que me dio la luna, por Careles Bustos y por Julio Ramón Pérez y por todos estos autores que han permitido que el venezolano tenga a tantos libros para leer este 2024? Una buena idea, pero si usted lo que quiere es pasar unos minutos de solaje y de tranquilidad, tiene allá la gente de la Posada Somavilla. Cantabria y sus maravillas. Bellas vacaciones que vamos a pasar en este 2024 en las tierras cantábricas. Además está decirte que yo también tengo mi libro Fiesta con Piñatas, usted cuenta con la politiquería venezolana. Fiesta con Piñata es un libro que permite entender cómo el chavismo construyó un sistema perverso donde una de sus principales armas es la oposición falsaria y prostibularia puesta a su servicio, construida a su imagen y semejanza para que unos tipos que dicen ser oposición en realidad vivan de ser opositores y no hagan oposición para desplazar al régimen del poder. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo continúan haciéndolo? Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, a la venta a nivel mundial en Amazon. Si estás en Europa, comunícate conmigo que lo puedes comprar directamente y te lo hago llegar autografiado y dedicado y todo eso, por supuesto que sí. Y tú quieres estar aquí, tú quieres que tu producto, tu pan de jamón, tus hallacas, tus pequeños, tus arepas fritas, tu libro, tu empresa, tus servicios profesionales lleguen a toda la audiencia de este programa y de este canal, en todo el canal, todos los contenidos de este canal y en todas las redes sociales asociadas. Comunícate conmigo al correo que ves en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar. Por supuesto que tenemos una oferta adaptada a tus necesidades y todo el alcance que este programa permite. Comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla para lograr esa alianza comercial con nosotros. Y si quieres el libro Fiesta con Piñata autografiado y vendido directamente en toda Europa, comunícate también conmigo a ese correo y te lo haremos llegar. Por supuesto que sí. Es que lo de AMLO nunca pretendió ser algo que trascendiera a México. Porque México nunca ha pretendido tener un modelo para exportarlo. Nunca. Es suficientemente grande como para desarrollar un proyecto de poder. No solamente eso, sino que la sociedad mexicana, cuando mira hacia adentro y no ni siquiera se consideran parte de un conjunto. O sea, para México, el resto es el sur. El sur. Sí, ellos son un continente. Ellos tienen otra dinámica. Vicente Fox no intentó exportar ningún modelo para el resto de la región, como no lo intentó el PRI antes. Peña Nieto, ni Felipe Calderón. Nadie, ninguno de ellos intentó exportar nada. López Obrador México, tampoco. siendo un país tan grande, nunca ha tenido, Daniel, que yo recuerde, referentes que permeen en la región. Ninguno. No, lo que sí han tenido es adscripción a fenómenos de la región, porque es que tampoco es tan lejos, ¿no? Por ejemplo, cuando se da el gobierno de Salinas de Gortari, y las liberalizaciones, privatizaciones y eso. Hubo una ola en la que también estaba México, que era el tema de la liberalización de la economía. Y que coincidió con Pérez en Venezuela. Coincidió con Pérez en Venezuela, pero además de eso, también la emergencia de un nuevo liderazgo. Y estaba el caso de Salinas de Gortari, que era un nuevo liderazgo dentro de su partido. Estaba el surgimiento del nuevo liberalismo en Colombia, donde truncaron lamentablemente la vida de Luis Carlos Galán, pero aparece César Gaviria.
Aparece unos jóvenes, Pepe Figueres, en aquel momento en Costa Rica. Aparecen, bueno, el Color de Melo, que bueno, que se truncó. Pero recuerda que yo creo que el momento en el que México, uno de los pocos momentos en el que México ha intentado insertarse políticamente en una cosa que lo combine en la región más allá de Norteamérica, es cuando constituye precisamente Salinas de Gortari, junto a César Gaviria en Colombia y Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el Grupo de los Tres, que fue una concertación para constituirse en un trío de países para actuar de forma conjunta en la ordenación de asuntos en la región. Pero eso tuvo vuelo muy corto por dos razones básicas. Número uno, Salinas de Gortari cayó en desgracia. O sea, no cayó del gobierno, pero cayó en desgracia y los problemas internos impidieron que eso se desarrollara. Y casi, bueno, el tipo casi cae el PRI con él, ¿no? Y cayó Carlos Andrés Pérez. Pero, sin embargo, esa concertación, quien sí la logra cobrar es César Gaviria, que gracias a esa acción que de alguna manera con la plataforma que le permitió Carlos Andrés Pérez y que le permitió México, hace que César Gaviria logre ser secretario general de la OEA en el periodo siguiente. A pesar de la candidatura, a pesar de que a quien le correspondía por cortesía diplomática era a Venezuela. Y eso generó, por cierto, una crisis. ¿Sabes que el gobierno de Rafael Caldera II tuvo muchísimos problemas con Colombia? Unos problemas gravísimos con Colombia. Los dos gobiernos de Caldera fueron bien tensantes con la relación con Colombia, pero particularmente se tenía, y esto es una anécdota, se tenía en la cortesía internacional, se hacía una especie de rotación. Entonces decía, bueno, mira, le toca ahorita a Venezuela presidir, tener un secretario general de la OEA. ¿Okay? Entonces se le planteó la candidatura a la Secretaría General de la OEA a Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, había un planteamiento según el cual Carlos Andrés Pérez saliera de la presidencia de Venezuela y se fuera a la Secretaría General de la OEA. Eso estaba planteado, ¿no? Para darle a la OEA, o sea, se estaba empezando a buscar, oye, que la OEA tenga, para que tenga mayor nivel, que quien la dirija sea un expresidente. Y se montan en que sea Carlos Andrés. Y el propio Carlos Andrés dice que no. El propio Carlos Andrés dice, ese cargo se necesita alguien que lleve la relación. O sea, Carlos Andrés Pérez veía al secretario general de la OEA como una persona que siendo un expresidente le diera el nivel a la OEA de Ministerio de Relaciones Exteriores, échale piernas, ¿no? De Ministerio de Relaciones Exteriores de Hispanoamérica frente a los Estados Unidos. Y por eso se necesitaba alguien que fuese formado y pudiera hablar en inglés. Y por eso es que Carlos Andrés Pérez plantea que allí el candidato tenía que ser César Gaviria. Pero cae Carlos Andrés Pérez, y cuando cae Carlos Andrés Pérez, llega su archienemigo Rafael Caldera a la presidencia, y Rafael Caldera desata ese arreglo, porque ese arreglo, o sea, no era nada escrito, era una cosa más política y todo aquello. Y bueno, Rafael Caldera se le ocurre lanzar la candidatura de su canciller Bureli Rivas a la Secretaría General de la OEA. Y lo lanzan y lo derrotan. Es derrotado Bureli Rivas por la acción concertada de una demonia diplomática que tenía Colombia en aquel entonces, que era la canciller Noemí Sanín. Y luego candidata presidencial. Noemí Sanín y esa mujer se rosqueó eso y le infringió esa cachetada al gobierno de Caldera. ¿Era la canciller de quién? De Gaviria. De Gaviria. Claro. Entonces ella logra el respaldo, se elige a César Gaviria como secretario general de la OEA y el gobierno de Caldera nunca superó eso. La relación entre, Bureli y Colombia, eso fue una cosa terrible, eso fue una cosa horrible lo que ocurrió allí, porque Bureli Rivas quedó sumamente resentido por eso. E inclusive eso era tema de discusión en la Escuela de Estudios Internacionales donde yo estaba, ¿no? Era tema de discusión el asunto, porque se decía que había sido una falta de cortesía diplomática por parte de Colombia el haber impuesto la candidatura de César Gaviria cuando le correspondiera a Venezuela, pero en realidad lo que se había decidido era que a lo que se había llegado, a la conclusión que se había llegado era que se necesitaba a un expresidente y Bureli Rivas no había sido presidente, lo que era canciller y por supuesto que no tenía ni hubiese tenido como secretario general de la OEA un nivel como para pelearse lo que fue luego César Gaviria. Pero ya eso es otra discusión, pero para que veas, ¿no? Cómo termina. O sea, la historia da una vuelta rara.
La ¿Tú vida te da imaginas vueltas, que el en un mundo también. futuro, tú te imaginas que en un futuro aquí estemos discutiendo si que se forme? ¿Tú te imaginas lo que sería? Atención, lo que voy a plantearle. Presidente Milei, presidente Noboa y presidente Bukele constituyan el grupo de los tres. Ah, mira, ahí está, ¿ves? O el Y grupo de después los, dice, ¿tú qué propones? ¿Y tú qué propones? bueno, o el grupo de los cuatro invitan a la calle Pou y arma de Uruguay y forman allí. O de los 5, invitan a María Corina, ¿verdad? También. No. Mira cómo le cambia la faz. Ha llegado al final este programa. Les agradezco a todos el habernos acompañado y el haberme permitido hacer una conversación de altura sobre temas políticos que lamentablemente al final terminan siendo truncados por el fanatismo politiquero del compañero Neomar Hernández, que no puede pasar un minuto sin intentar forzar la barra No, y pasé 2 horas hablando contigo hoy a la sin hablar de María señora Corina. María Corina Machado en lo que llaman una pelea de tigres siendo pollino, porque dice el refrán, en pelea... ¿Qué es un pollino, Daniel? Yo digo, es un pollito. Un pollino es, amigo, para decírtelo en términos que lo comprendas, un cachorro de burro. Entonces, por eso es que se dice, en pelea de burro no se meten los pollinos. Entonces, yo le pido, por favor, agarre a su pollina y retírela, ¿verdad? De estas discusiones de altura. Porque aquí estamos hablando... Tendré yo ese poder. Aquí estamos hablando de presidentes, no de aspirantes. Bueno, es verdad. Que ni Pero siquiera son candidatos, sino aspirantes a Bueno, candidatos. ya veremos. Entonces, por favor, como me decía el capitán Henry Hoyos cuando había un tema del cual no era necesario recoger. No toques ese vals, cierra ese piano. Entonces, todo esto en realidad va a configurar una discusión interesante para el futuro. Uno quisiera de verdad que se entendiese, que se comprendiera la necesidad que tienen estos nuevos liderazgos de entender que aunque la postura, la posición, los planteamientos de Milei no son los mismos de Noboa, ni son los mismos de Bukele, ni son los mismos de la calle Pou, ojalá los cuatro entiendan que ellos son algo distinto a lo que ha intentado teñir a Hispanoamérica durante estos 24 años del siglo XXI. Y ojalá comprendan los cuatro que concertarse, no para cartelizar sus posiciones, sino para comprender la necesidad de la construcción de una alternativa viable a lo que es ese maldito socialismo empobrecedor, que no es porque lo diga Milei, es porque lo dice la realidad. Ojalá logren ellos hacer esa construcción y que de alguna u otra manera lleguen a la comprensión de la necesidad de construir, de crecer, de ayudarse, de cooperar entre ellos, porque si Milei pudiese hacer en economía algo viable para su país, seguramente podría decirle al presidente del Ecuador: hey, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Con tu economía debes ir por aquí. Si el presidente Bukele fuese posible para él resolver el problema de la criminalidad en su país, muy seguramente será él quien pueda decirle a Daniel Noboa: lo que yo te recomiendo es que hagas esto, esto y esto. Y siendo el señor Lacalle Pou de una tendencia distinta a la tendencia socialista, siendo además un hombre de un perfil menor en cuanto a la confrontación regional, es decir, que tiene más cancha a nivel diplomático, podría ser Lacalle Pou el hombre que articule la acción diplomática de defensa de esa nueva concertación distinta al socialismo. Fíjate por dónde puede caminar todo esto. Entonces, está muy interesante. Eso es una cosa de alta política, obviamente, pero que tendremos que ver en el futuro. En todo caso, lo que es más importante de todo esto... El mensaje importante es ese, Daniel. Hay esperanza porque hay referentes. En el otro lado los referentes se acabaron. No, hay desgaste, hay cansancio, hay aburrimiento. Lo que no haya Chávez, porque Chávez se murió. Ah, no, eso no hay. Se murió y no vuelve. Hasta la próxima. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, Lara Farías, Chávez está en